¿Cuántos errores más necesita cometer el Pentágono para que la Casa Blanca se dé cuenta de que algo muy grave está pasando en esta institución? Primero, con estos problemas contables que tiene el Pentágono, en el cual descubre que se inflan los precios en el armamento que se le envía a Ucrania, y más adelante resulta que encuentran de forma afortunada estos recursos cuando hacen un ligero conteo por encima de los números normales. ¿Qué ocurre? Revelan que tienen más de $6,000 millones extras para poder ayudar a Ucrania en su conflicto militar. Ok, perfecto, sobre todo porque el dinero que tenían destinado para Ucrania ya se había acabado. ¿Cómo sabemos o quién nos garantiza, sobre todo quién le garantiza a los ciudadanos estadounidenses, porque son recursos públicos, son recursos que pagan los ciudadanos estadounidenses y tienen que sufrir con las consecuencias de no poder llegar a fin de mes, con las consecuencias económicas en sus respectivas familias? Pero el Pentágono tranquilamente dice: ¡ay, encontramos un par de miles de millones de dólares extra que no nos habíamos gastado, que nos equivocamos en las cuentas! ¿Cuántas veces no se habrán equivocado e inflado este tipo de números? Solo se dieron cuenta de esa cantidad y en ese paquete. Sin embargo, ya se ha enviado mucho material, muchos paquetes a Ucrania y nadie está supervisándolos, porque recordemos que incluso la propia Casa Blanca rechazó que se realizara una investigación exhaustiva de principio a fin de todo lo que se le ha entregado a Ucrania. No quiere la Casa Blanca que descubran sus secretos, pero el propio Pentágono los libera. Un error tipográfico común de los usuarios del sistema de correo electrónico del Ejército de los Estados Unidos ha dado lugar a que millones de mensajes, incluidos muchos que contienen documentos diplomáticos u otra información confidencial completamente secreta, sean enviados a direcciones gubernamentales en Mali, en África. El Pentágono, de hecho, confirmó estas divulgaciones no autorizadas de información de seguridad nacional controlada y dijeron que estaban al tanto de este problema, este pequeño error tipográfico que le habría costado información confidencial de Estados Unidos que fuera transmitida al gobierno de Mali. Quizás es posible que el gobierno incluso les avisara, que Mali dijera: bueno, oye, Estados Unidos, me estás enviando tus datos, toda tu información, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el Pentágono que no saben la cantidad de problemas en los cuales pueden estar? Sobre todo porque se desconoce qué información confidencial se logró transmitir. Tienen una idea de lo que podrían ser estos correos, estos documentos, pero no se sabe qué más se habría filtrado o cuántas veces se habría filtrado, porque ya están conscientes de que existe este error tipográfico. El detalle es cuántas veces lo han hecho para que sea algo considerado como común. Si bien muchos de los mensajes eran prácticamente inocuos, de acuerdo con lo que dice el propio Pentágono, no nos garanticen nada, algunos contenían información tal como arreglos de viaje para altos oficiales, declaraciones de impuestos, recuperación de contraseñas, mapas de instalaciones militares e incluso las listas de tripulantes de barcos. Ninguno de los correos electrónicos fue confirmado para ser clasificado, pero sí se encontraba información importante. Sobre todo, estamos hablando de los mapas de las instalaciones militares de Estados Unidos. Hay lugares en Estados Unidos que todavía están en conflicto, porque el propio Estados Unidos quiere que estén en conflicto. Así que llama mucho la atención que esto no prenda las alarmas en la Casa Blanca.
se está filtrando información importante. Vemos errores contables y ahora estos errores tipográficos que incluso pueden costarle la vida a los propios militares estadounidenses, porque lleguemos a suponer, esperemos que no ocurra, sobre todo porque llegó esta información a varias direcciones gubernamentales de Mali y no sabemos si alguien está a favor, si alguien está en contra, pero que esta información se venda en el mercado negro a aquellas personas que están en contra de Estados Unidos, podrían costar la vida de los militares que se encuentran en estas instalaciones. La confusión a gran escala se produjo, supuestamente, porque el nombre de dominio .mil de los militares solía escribirse erróneamente como .ml, que resulta ser precisamente el sufijo utilizado para las direcciones de correo electrónico del gobierno de Mali. Es increíble cómo por una letra pueden cometer este tipo de errores. Aunque el Pentágono afirmó que los correos electrónicos fueron del nombre de dominio .mil, ahora están siendo bloqueados precisamente para no cometer ningún error. Incluso el empresario de internet holandés Johannes Surbier les dijo precisamente que lograron recopilar casi 117,000 correos electrónicos militares estadounidenses que llegaron a los buzones del gobierno de Mali en los primeros 6 meses de este año. Llevan 6 meses enviando documentos al gobierno de Mali. Y 6 meses después, o lo descubrieron o se dieron cuenta que no estaban recibiendo la información que necesitaban y se la volvían a reenviar por si habría caído en spam. No lo sabemos. Pero por 6 meses no se dieron cuenta de su error. ¿En dónde viven las personas que están trabajando para el Pentágono? ¿Qué tienen en la cabeza para no fijarse, para no estar como tal atento a lo que ocurre dentro de su instalación? Surbier, este empresario de internet holandés, quien administró precisamente el dominio de internet del gobierno de Mali hasta que expiró su contrato a principios de este mes, dijo que precisamente notó el problema por primera vez hace casi, y escuchen esta barbaridad, hace casi 10 años. Desde hace 10 años ocurrían de vez en cuando este tipo de situaciones. Les advirtió repetidamente al Pentágono que el riesgo era real y que podría ser aprovechado por los adversarios. Supongamos que la información que descubrieron ahora no era confidencial, no tenía ningún problema, pero durante 10 años nadie se había dado cuenta. Nadie estaba notando este problema. Esta persona, Surbier, les advirtió el problema que había en el dominio y nadie le hizo caso. Ya no es un problema de esta persona quien administraba el dominio, sino un problema de los propios líderes del Pentágono que optaron por no hacer nada. Y no vemos a ninguno de ellos siendo supervisados, no vemos a ninguno de ellos siendo llamados a la Casa Blanca para saber qué es lo que está pasando. No es posible que ocurra en estos 6 meses una filtración de esta magnitud, casi más de 100,000 correos electrónicos filtrados al gobierno de Mali. De hecho, el problema no es solo la filtración, sino que el propio gobierno de Estados Unidos cortó sus relaciones militares con Mali luego de un golpe de estado militar que ocurrió en marzo del 2012, cuando se derrocó al gobierno electo del país. La administración del presidente Joe Biden se quejó en el 2021 de que el gobierno de Mali había contratado al contratista militar ruso del grupo Wagner
y se negaban a aceptar 2,000 cascos azules de la ONU adicionales, porque ellos preferían al grupo militar ruso. El liderazgo actual de Bamako expulsó a los restantes cascos azules de la ONU el mes pasado. Y casualmente, desde entonces, el gobierno de Mali, que no es amigo ni aliado de Estados Unidos, tiene información confidencial del Pentágono. ¿Podría ser a propósito? No lo sabemos, porque se desconoce la situación como tal de lo que ocurre dentro del Pentágono. ¿Quién enviaba esos correos electrónicos que se equivocaba de dirección, que no cercioraba que la información llegara a sus respectivos destinatarios? Y finalmente, ¿por qué después de 6 meses se hizo algo? Si hace 6 meses se alertó, por así decirlo, de lo que estaba ocurriendo. Si hace casi 10 años la persona que administraba el dominio les estaba diciendo que había una fuga, que había una falla en el sistema, que alguien estaba manipulando la información. ¿Pudo ser alguien en el interior del Pentágono? Es posible, pero lo que no puede entrar en razón es por qué el gobierno del actual presidente Joe Biden, porque es el que está a cargo, ¿por qué Biden no ha hecho nada? ¿Por qué las administraciones anteriores no escucharon esta alarma? O quizás sí, y no hicieron absolutamente nada. La última revelación de secretos llega en un momento en el que el Pentágono ya está lidiando con las consecuencias de filtraciones masivas de un miembro de la Guardia Nacional Aérea de bajo nivel, que de hecho publicó en un servidor de Discord. El soldado de 21 años pudo obtener y difundir información altamente clasificada, como son los despliegues secretos de las fuerzas especiales estadounidenses en Ucrania, cuando se descubrió la participación total de Estados Unidos en este país. Supuestamente tenían un papel técnico nada más, donde ayudaban a Ucrania con armamento, con inteligencia, con recursos económicos, pero estamos hablando de que habían fuerzas, o hay fuerzas especiales estadounidenses en Ucrania. Esta persona ya se encuentra obviamente bajo arresto, ya fue acusado como tal, pero ¿qué es lo que está pasando realmente en Estados Unidos? Vemos a un presidente que está más perdido que siendo mandatario de este país. Vemos a el Pentágono realizando malas cuentas. No le importa si se filtran documentos a menos que salgan a la luz. Y obviamente en el caso de Biden se le hace muy fácil decir o acusar al gobierno de Mali de estar con Rusia, ser aliado de Rusia, de contratar al grupo militar Wagner, porque es más fácil culpar al otro que aceptar los propios errores, que aceptar que el gobierno de Biden o incluso las administraciones anteriores no han tenido el suficiente cuidado de lo que ocurre en sus dependencias. Esta área del Pentágono es importante para la seguridad nacional, y que se estén filtrando documentos, que se estén filtrando detalles tan importantes, solo pone en riesgo no solo la seguridad nacional del país, sino también a aquellos militares que se encuentran en servicio en otros países. Esta información fácilmente se puede vender, se puede entregar a otros países que son también enemigos de Estados Unidos, y las consecuencias pueden ser catastróficas. Pero parece que no le importa absolutamente nada al presidente Biden, y esperemos que por lo menos hagan algo, que finalmente cambien el dominio, que finalmente cambien la dirección del correo electrónico, que hagan algo. Pero el Pentágono tiene que entrar en una supervisión exhaustiva. No es posible que tenga tantos errores en tan corto tiempo. Y en los últimos 6 meses solo ha demostrado que el Pentágono va en decadencia. Así que prácticamente los legisladores que solicitaron una supervisión del Pentágono, una supervisión de la ayuda a Ucrania por parte del Pentágono, tienen que entrar en acción ya.
porque no es posible que se permita este tipo de situaciones. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.